los que estábamos? ¿Eh? ¿Falta alguien más de los que estábamos? Sí, faltan algunos, pero Bueno, aguantamos un minuto. Bueno, entonces lo que definíamos de la hipotensión ortoestática es que se trata de, de una respuesta que en realidad es insuficiente. Es un poco diferente a la que vimos de reflejo, que en realidad es una respuesta exagerada, ¿no? Acá hay una alteración de las vías eferentes por una disfunción autonómica. Lo que sucede es lo siguiente, entonces. De pie tenemos el estrés gravitacional, es decir, la caída, la acumulación, perdón, de sangre venosa infradiafragmática. El aumento de la resistencia vascular periférica o de la frecuencia cardíaca es insuficiente, es decir, una disfunción vasoconstrictora y cronotrópica y muchas veces inotrópica, cae el retorno venoso, cae el gasto, cae la PA, hipoproducción periférica y se provoca entonces el síncope. Bueno, la fisiopatología del síncope cardíaco todos más o menos la conocemos, ¿no? Las causas más frecuentes son las bradiarritmias, las taquiarritmias, las alteraciones de la función ventricular, las alteraciones estructurales. Todas estas, como mostramos en la imagen del círculo, cursan con caída crítica del gasto cardíaco o algunas de ellas con activación del reflejo que ya explicamos. Y, bueno, no vamos a entrar en las causas de cada una de estas alteraciones que causan síncope, pero bueno, el concepto de la fisiopatología es la caída del gasto cardíaco y por ende de la perfusión cerebral. Bien, ¿algo más que quieras decir vos, Arturo, de la fisiopatología? Capaz que conoces un poco más. no. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el diagnóstico? Acá viene la parte creo que más interesante. Nosotros intentamos que esto quedara de alguna forma escalonado para tratar mediante el interrogatorio y demás, ir metiendo al paciente. Entonces, el motivo de consulta puede ser la pérdida transitoria de conocimiento. La historia clínica va a ser fundamental. Está descrito que en el 60% de los casos una buena historia clínica nos puede diferenciar entre un síncope y otra forma de pérdida transitoria de conocimiento, porque claramente cursan con una clínica diferente. Que bueno, muchas veces, como decía Arturo, no es tan claro o es un poco difícil porque el paciente estaba solo o bueno, es añoso, etc. Los factores de riesgo van a ser fundamentales, yo lo puse acá, no es lo mismo un síncope en un paciente de 80 años con múltiples factores de riesgo cardiovasculares que un paciente joven que no tiene ninguna patología cardiovascular, que no tiene antecedentes familiares de patología cardíaca, y bueno, es un poco distinto, hay que ver bien frente a qué paciente estamos. Los pródromos son importantes, de lo que ya hablábamos, ¿no? Muchos de los tipos de síncope cursan con pródromos y otros sin pródromos, y nos podemos orientar frente a qué tipo de síncope estamos. Las características del evento son más que fundamentales, ¿no? Y acá está a veces el problema, porque muchas veces el paciente estaba solo, o bueno, o tuvo un TEC, tuvo amnesia del episodio, no sabe qué le pasó, quedó con un sopor prolongado, y bueno, ahí es un poco más Claro. difícil. Con respecto al diagnóstico y a la evaluación inicial, Preguntar la pregunta clave es qué. que... No, ¿no? preguntar, digo, ¿en qué posición estaba? ¿Estaba parado? ¿Estaba sentado? ¿Acostado? ¿Estaba haciendo ejercicio? ¿No estaba? ¿Estaba caminando? ¿Fue a levantarse? ¿En qué momento de la noche o del día? ¿No? ¿Fue a levantarse? ¿Por qué fue a levantarse en la noche? ¿Me entendés? Esas cosas todas esas cosas importan, dan datos importantes para llegar al diagnóstico. Bien. Entonces, las preguntas claves para identificar si esta pérdida transitoria de conocimiento fue realmente un síncope. Bueno, ¿el evento fue una pérdida transitoria de conocimiento primero que nada o no? Si lo fue, ¿nos orientamos a un origen sincopal? ¿Hay un diagnóstico etiológico que sea claro? Y bueno, ¿cuál es el riesgo de eventos cardiovasculares o muerte de este paciente frente al síntoma o al síndrome que tuvo? Entonces, ¿cuándo sospechar que la pérdida transitoria de conocimiento fue realmente un síncope? El paso 1 es definir esta pérdida transitoria de conocimiento. ¿Qué fue? Bueno, si tuvo signos o síntomas específicos del síncope reflejo, si estamos frente a signos y síntomas que nos orienten a de tipo hipotensión ortoestática o a origen cardíaco, y bueno, que el paciente no haya tenido otros signos o síntomas específicos de otras pérdidas transitorias de conocimiento, movimientos tónico-clónicos, crisis conversiva, bueno, todo lo que ya vimos anteriormente. Ese es el paso número 1, definir entonces esta pérdida transitoria de conocimiento.
El paso número 2 es frente a qué síncope estamos. Entonces vamos a intentar clasificar mediante la historia clínica y el examen físico frente, y bueno, y quizás también con el electrocardiograma sin duda, frente a qué tipo de síncope estamos. Síncope reflejo, síncope por hipotensión ortostática o de origen cardíaco. Acá le dejamos una tabla en realidad de las características clínicas, las características clínicas de cada uno de los 3 tipos de síncope, que no vamos a entrar en detalle para no alargar la clase, pero están todas allí. Paso número 3 es la cosa más importante, ¿no? Si este evento que tuvo el paciente, según la historia clínica, según el acontecimiento, según la exploración física y según el electrocardiograma, estos 4 núcleos nos van a definir el riesgo del paciente. ¿Por qué? Porque va a ser importante qué hacemos con él, si lo mandamos a la casa, si lo estudiamos a la brevedad, si lo dejamos internado también, bueno. Y uno no excluye al otro, es decir, si el acontecimiento sincopal es de bajo riesgo, la historia clínica de bajo riesgo, la exploración física de bajo riesgo, pero tenemos en el electro un bloqueo de segundo grado, un bloqueo B completo, una TK ventricular, claramente no vamos a dejar el paciente en la casa. Entonces es importante que nosotros hagamos una buena historia clínica con estos 4 núcleos más importantes para evaluar casi de la mejor manera posible frente a qué tipo de riesgo estamos. Bien. Ahora va a hablar Diego entonces y seguimos. Bueno, buenas. Yo voy a hablar un poco de las pruebas diagnósticas, ¿tá? De tratamiento. En realidad las pruebas diagnósticas, algunas son pruebas que pueden ser de estudios paraclínicos y eso, y algunas otras son maniobras, ¿tá? Como por ejemplo el masaje del seno carotidio, ¿tá? Casi. Uno es el masaje del seno carotidio. Para que tuve un problema acá. ¿Qué pasó? Marcio se cayó de la silla. Pero está bien. Ahora está bien. Bueno, como dice acá, algunos pueden ser pruebas paraclínicas, digamos, y otros pueden ser maniobras, ¿tá? El masaje del seno carotidio es uno de ellos, ¿tá? Que se debe realizar con el paciente tanto acostado como de pie, ¿tá? Se debe realizar en la zona donde haya máximo pulso carotidio, digamos, generalmente por debajo del ángulo mandibular y por delante del esternocleidomastoideo. Se hace un masaje de 10 segundos aproximadamente en cada lado, ¿tá? Y siempre monitorizando al paciente con la presión arterial latido a latido y la frecuencia cardíaca, ¿tá? Para ver si se reproduce algún criterio de los que se nombran acá, ¿tá? Una sistolía mayor a 3 segundos o una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 50 milímetros de mercurio. ¿Tá? Está indicado en pacientes siempre mayores de 40 años, ¿tá? Porque se ha visto que en pacientes menores de 40 años es muy raro que tengan una hipersensibilidad de seno carotidio. Entonces generalmente se indican pacientes mayores de 40 años con un síncope que la causa no quede muy clara. ¿Tá? Generalmente esto se puede hacer en la evaluación inicial del síncope, ¿no? Cuando el paciente es mayor de 40 años, se puede realizar esto para ver a ver si ya nos orientamos más o menos al diagnóstico. Otra cosa importante es que hay que diferenciar el síndrome del seno carotidio de la hipersensibilidad del seno carotidio. La hipersensibilidad una cosa, no, que a veces los pacientes pueden llegar a pasar, ¿no? Que usan cuellos de repente apretados y al girar el cuello, o durante las maniobras de afeitarse, ¿viste? Esas cosas también hay que preguntar, que te orientan a una hipersensibilidad del seno carotidio. Bien. Claro, que la hipersensibilidad del seno carotidio en realidad es cuando al realizar el masaje se cumplen los criterios diagnósticos, pero no se reproducen los síntomas, ¿tá? Y el síndrome del seno carotidio es cuando, además de cumplir los criterios diagnósticos, el paciente tiene síncope. Eso es importante diferenciarlo también porque en la parte de tratamiento, y sobre todo en la parte de estimulación cardíaca, en el síncope reflejo, el síndrome del seno carotidio es uno de ellos, siempre tiene que estar presente el síntoma. Y después hay que realizarlo con precaución en pacientes que tengan antecedentes personales de AIT o estenosis carotidia significativa. Eso es muy importante. En la guía como que no lo contraindica, dice que hay que hacerlo con precaución. Claro. Primero, antes de hacer el masaje, ustedes ocultan, ¿verdad? Ponen el estetoscopio, que no vaya a tener un soplo muy significativo. Si tiene un soplo muy significativo, más vale no hacerlo.
está bien, no lo contraindica, pero pueden generar algún problema y bueno. Sí, hablaba de un riesgo que era muy chico, pero existe. Claro. Después, están las pruebas ortostáticas, que la guía lo dividía en la bipedestación activa y en la mesa basculante, son como los dos tipos de prueba. La indicación de la bipedestación activa, que es lo que hablabas hoy, de tomarle la presión al paciente estando acostado, después de pie y a los 3 minutos, se debe hacer siempre la evaluación inicial del síncope, porque ya te puede poner en la pista más o menos de cuál puede ser la causa. Y como decía Marcio hoy más adelante, más atrás, el diagnóstico se hace cuando hay un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio o un descenso de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica. Y en la guía nombraba también que una caída de la presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio también podía ser diagnóstico. Y después este cuadrito lo dejé acá porque cuando la prueba de bipedestación activa es positiva y el paciente tiene síntomas, y la historia del paciente es como compatible con hipotensión ortostática, entonces ahí se confirma el diagnóstico de síncope, como decía Arturo hoy. O sea, cuando realizás la prueba y el paciente tiene síntomas y cumple con los criterios diagnósticos, realmente podés aclarar que el síncope es por esta causa. Pero si el paciente no tiene síntomas, pero tiene criterios diagnósticos y tiene una historia que es compatible con hipotensión ortostática, bueno, la guía ya pone con un nivel de evidencia ahí un poco más bajo que el diagnóstico es probable. O sea, por más que no tenga síntomas, si tiene criterios diagnósticos y la historia clínica es compatible con hipotensión ortostática, bueno, puede ser probable el diagnóstico, pero no lo confirmás. A diferencia de si presenta síntomas. Bien, después la mesa basculante tiene indicaciones ante la sospecha de síncope reflejo, de hipotensión ortostática retardada, que es como hablaba Marcio hoy. Es esa que ocurre después de los 3 minutos, que con la prueba de bipedestación activa no te queda muy claro, pero el paciente tiene una historia que es compatible con hipotensión ortostática, bueno, le puedes mandar esta prueba. Y después este síndrome de taquicardia ortostática postural, que es cuando el paciente se pone de pie, le genera una taquicardia, generalmente un aumento de 30 latidos por minuto a los 10 minutos, y eso le puede generar palpitaciones, mareos, presíncope y hasta síncope. O para diferenciar también el síncope del pseudosíncope. La prueba de mesa basculante tiene buena sensibilidad y especificidad en pacientes que tengan un síncope vasovagal típico, pero después baja un poco la sensibilidad. Si vos no te queda clara la causa de síncope y le pedís mesa basculante, generalmente no tiene una buena sensibilidad y especificidad para aclarar el diagnóstico. Ahí en la guía había como un cuadrito que ponía como la sensibilidad para cada tipo de síncope y va bajando a medida del síncope vasovagal típico, que es como la máxima sensibilidad que tiene, después va bajando. Y después... Incluso la prueba de mesa basculante se puede sensibilizar con fármaco, ¿no? Eso, Exacto. Le dan vasodilatadores, y uno también que te aumenta la frecuencia cardíaca. Yo puse algunos patrones acá de la mesa basculante como para ver. En realidad hay pila, en la guía hay como todo un anexo que habla de todo este tipo de cosas. Puse estos dos nomás para ver como ejemplo. Esto es una prueba positiva en una hipotensión ortostática clásica, que se ve que hay como una disminución de la presión arterial a los 3 minutos, y esta incluso sigue descendiendo como hasta los 5 minutos y después sube, y el aumento de la frecuencia cardíaca como para compensar, digamos, esa caída de presión es muy poca. En otro patrón de hipotensión ortostática clásica también es que la frecuencia cardíaca ni siquiera aumenta, se mantiene igual. En este caso sería un tipo de cardio inhibitorio, vasodepresor, perdón, por lo que hablábamos hoy. Cuando predomina la caída de la presión sobre la frecuencia cardíaca, hablamos de que es vasodepresor, y si no, es cardio inhibitorio. Esto es importante porque, sobre todo en la indicación de marcapasos, en pacientes que tengan síncope reflejo, siempre tiene que estar el componente cardioinhibitorio. Si el paciente solamente tiene por ejemplo, esto solamente es vasodepresor, no tiene indicación de marcapasos. Eso es importante.
Y después, esta de acá es un síndrome de taquicardia ortostática postural, que es lo que hablábamos hoy. El paciente al bascularse, digamos, tiene un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión no disminuye, o sea que no, como que no compensa por ese lado, y también le puede generar palpitaciones, mareo. Después, las pruebas básicas de la función autonómica están indicadas generalmente cuando uno sospecha que el paciente puede tener disfunción autonómica. Y esto se puede confirmar utilizando, por ejemplo, maniobras de Valsalva. Le pedís al paciente que haga una aspiración forzada, y generalmente ahí lo que se tiene que ver es un descenso de la presión arterial sistólica, un descenso del gasto cardíaco y como compensación un aumento de las resistencias vasculares periféricas para mantener el gasto cardíaco. Y en pacientes que tienen disfunción autonómica, yo puse acá, serían las gráficas del tipo B, que ven que hace una aspiración forzada, acá, disminuye la presión arterial, disminuye el gasto y las resistencias vasculares se mantienen iguales. Esto genera hipoperfusión cerebral y síncope. A diferencia de acá, que es lo que debería ocurrir normalmente, que es que disminuye la presión, disminuye el gasto, pero las resistencias ven que aumentan. Solamente para poner un ejemplo, pero después, en la respiración profunda, que es lo que ocurre es durante la inspiración hay como un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y en la expiración al revés. Es lo que se conoce como arritmia sinusal respiratoria en el electro, digamos. Y en los pacientes que tienen disfunción autonómica no se va a ver esto. Entonces también si vos pensás que el paciente puede tener disfunción autonómica y que puede ser esa la causa del síncope, con estas maniobras podés orientarte un poco. Y después la indicación del mapa también es un poco para eso. Lo que se va a ver en los pacientes que tengan disfunción autonómica es que no hay como un descenso de la PA nocturna, o a veces hasta hay un aumento de la presión arterial nocturna. También se puede usar para monitorizar la hipotensión postprandial, que eso era uno de los casos que habías puesto en las preguntas. También había un señor que le pasaba eso. Se puede monitorizar, y en realidad como que no hay una diferencia significativa para medir con el mapa la hipotensión ortostática en general. O sea, no es mejor el mapa que tomar la presión en el consultorio, digamos. Pero para ese tipo de cosas, para valorar la disfunción autonómica o para la hipotensión postprandial y ese tipo de cosas, sí se puede usar. Después, en cuanto a monitorización electrocardiográfica, acá había como muchas cosas para poner. Yo lo que hice fue ponerlo como lo más común o lo que más vemos nosotros, o por lo menos yo en mi caso, que es la monitorización en el hospital mismo, el Holter y el Holter insertable. Hay otras cosas, está la grabadora de eventos, no sé, un montón de cosas que no sé. Pero El Apple Watch. Sí. El Apple Watch también. Bueno, en cuanto a la monitorización hospitalaria, que es, o sea, monitorizar al paciente en la emergencia, digamos, tiene baja sensibilidad y es solamente para los pacientes que nosotros sospechamos que son de alto riesgo. Por lo que dijo Rodrigo más atrás, los pacientes que sospechamos que son de alto riesgo, que tienen riesgo de muerte súbita o lo que sea, hay que monitorizarlo. Pero es solamente para evitar un riesgo inmediato para el paciente, no es que ayude en algo, simplemente es para eso. Después, el Holter está indicado para pacientes con síncope recurrente, al menos un episodio por semana, y esto también hubo una historia de las que pusiste en las preguntas, que un señor tenía creo que 3 síncopes en 20 días, una cosa así. En ese paciente, por ejemplo, estaría indicado el Holter, pero en pacientes que tienen un episodio aislado, como el Holter va a estar 24 horas con el paciente, claro, es como que si no tiene sentido ponerlo, si no tiene un síncope recurrente. Sí. Nosotros en el hospital, como no tenemos registro de eventos, que sería lo más adecuado, de repente cuando son muy espaciados, si están ahí intermedios, ¿viste? Lo que hacemos es le vamos cambiando las pilas al Holter, le pedimos al paciente que venga y lo hacemos durante 3 días, 4 días. Es la solución que hemos adoptado por no tener registro de eventos, pero donde hay un registro de eventos que pueda poner durante
2 meses, 3 meses, capaz que eso es mejor. Bien. Después la guía nombraba el Holter insertable, que es como un dispositivo que se pone de forma subcutánea y que tiene una vida útil, es un poco más larga. No sé bien cuánto dura, tampoco vi tipo, usar esto, pero se supone que dura más días. Y está indicado para pacientes con síncope recurrente de causa desconocida, que no sean de alto riesgo, ¿no? Obviamente. Supuestamente el Holter insertable tiene como una mejor relación costo-beneficio en la estrategia que se usa convencionalmente, por lo menos según las guías, de solicitar la mesa basculante, grabador de evento y estudio electrofisiológico. Es como que esto ha desplazado un poco al estudio electrofisiológico porque no es tan invasivo y bueno, era lo que nombraba, pero yo nunca vi poner esto, no sé. Sí, no, yo no he visto tampoco. O sea, sé que existen, pero no hay en el hospital y en otros lados no he visto, no he reparado. Y ahora vieron que hay dispositivos como los dispositivos portátiles, portables, que detectan la frecuencia cardíaca del individuo y eso me parece que se va a venir y que va a ser más fácil de acceder a ello. ¿Eh? Mm. Acá dicen que hay algunas mutualistas privadas que tienen ya esas cosas. Sí, claro. Después el estudio electrofisiológico, bueno, por lo que hablábamos recién, como que perdió un poco la importancia. O sea, yo supongo que esto es en Europa, ¿no? Porque, por lo que hablaba recién, o sea, esos dispositivos así que son medios caros y eso como que acá no hay, pero según las guías como que perdió un poco de importancia por el monitoreo no invasivo. Y tiene indicaciones bastante específicas. En pacientes que tengan síncope y un infarto previo, u otras entidades cicatriciales o cardias sinusales asintomáticas y sospechamos que tengan pausas sinusales, o en pacientes con bloqueo bifascicular y que presenten síncope además, porque este tipo de pacientes se ha visto que pueden tener un bloqueo AB completo, entonces siempre hay que ir a buscarlo. Claro. Y después, y generalmente está indicada cuando la monitorización no invasiva no permite esclarecer la causa del síncope, bueno, escalada así pasas al estudio electrofisiológico. Después, bueno, esto lo puse como para nombrarlo nomás, pero en realidad hay como muy poca evidencia de esto, pero la guía lo nombraba, así que lo ponemos. Son biomarcadores. La adenosina endógena, se vio que las bajas concentraciones de adenosina en sangre, digamos, se asociaban a bloqueos AB o a síndromes del seno carotido, y las altas concentraciones de adenosina se asociaban a sujetos con tendencia a la hipotensión o síncope vasovagal. Pero igualmente está como en estudio y todavía no. Y después los biomarcadores cardiovasculares, las troponinas, el ProBNP, también se están estudiando para diferenciar, digamos, los síncopes cardíacos de los no cardíacos, pero tampoco hay mucha evidencia de eso. Pero bueno, la guía los nombraba. Después, el ecocardiograma. Es un clásico pedir, ¿no? Es un clásico pedir troponinas en el contexto de un síncope. Pero en realidad el rendimiento es muy poco, ¿verdad? No está por el lado de la troponina, porque creo que en general se piensa síncope puede ser vinculado a un evento coronario. No sé, por eso supongo que piden troponina. Y casi nunca es así. Es muy poco común que un evento coronario se presente como un síncope. No es la forma, ¿verdad? En general. Pero es muy común que en las puertas de emergencia se pidan troponina a pacientes con síncope. O con cuadros así presincopales y eso, cuando el rendimiento va por otro lado, ¿no? Sí, ¿no? Después el ecocardiograma, bueno, se indica en pacientes con sospecha de cardiopatía estructural, ya sea por la historia clínica o por el examen físico. Hay que orientarse a eso y bueno, si sospechás que puede tener algo, lo pedís. Esto es importante, que permite diagnosticar la causa sin solicitar otro estudio en pacientes que tengan estenosis aórtica, taponamiento cardíaco, tumores obstructivos, trombos o una disección aórtica. O sea, un paciente que tiene esto, o sea, se presenta con síncope, lo ocultás o le haces el examen físico, pensás que puede tener algo y le pedís un eco y tiene algo de esto, no tenés que pedir nada más. O sea, ya está. Y después, el ecocardiograma de esfuerzo
se solicita ante la sospecha de miocardiopatía hipertrófica con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y lo que nombraba la guía es que un gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio es como el umbral en que la obstrucción le puede generar repercusión hemodinámica y presentarse con síncope del paciente. Después, las pruebas de esfuerzo, como nombrabas hoy, Arturo, está indicada para pacientes que tienen síncope al esfuerzo, durante la actividad física o después. Generalmente cuando es durante la actividad física se asocia a un bloqueo AB de segundo o tercer grado. Y cuando es después de la actividad física, eso generalmente es por un mecanismo vasodilatador exagerado, como decía hoy Arturo con el paciente ese que tuvieron en ergometría. Sí. Y esto, otra cosa que es importante es que la causa del síncope se le atribuye a esto cuando se reproduce un bloqueo AB aunque no genere síntomas. O sea, si el paciente le hace la prueba de esfuerzo y tiene un bloqueo AB, por más que no tenga síntomas, ya se atribuye que esa es la causa del síncope. Vieron que generalmente en las otras siempre había que tener síntomas o algo. Bueno, acá no. Solamente si hace un bloqueo AB ya se le atribuye la causa del síncope. Bien. Después, la angiocoronariografía en realidad tiene las mismas indicaciones que un paciente cualquiera, porque por sí sola no permite diagnosticar cuál es la causa del síncope. Entonces tiene la misma indicación que cualquier otro paciente. Bueno, el tratamiento, la idea nuestra es hablar un poco por arriba porque es como demasiado para abarcar si hablas de cada tipo específico, pero las grandes cosas las vamos a decir por lo menos. El objetivo del tratamiento, lo más importante, es estratificar el riesgo, como dijo Rodrigo hoy, y tratar de identificar el mecanismo del síncope, más allá del tipo de síncope, el mecanismo. Si bien es difícil, a veces, pero siempre hay que tratar de identificar el mecanismo para orientar el tratamiento a eso. Desarrollar, digamos, las destrezas por la anamnesis, intentar, ¿no?, desarrollar por la anamnesis el examen físico para llegar al mecanismo por ahí, y después tener como un segundo plano la parte de paraclínico. Exacto. Y esto que la recurrencia de episodios sincopales disminuye después de que el paciente tiene contacto con el equipo de salud. Eso es importante, y sobre todo en el síncope reflejo. Tranquilizar al paciente, decirle que no es nada grave lo que tiene, y eso como que se ve que disminuye la recurrencia de síncope en esos pacientes. Después, en cuanto al síncope reflejo, lo más importante es la formación y las modificaciones del estilo de vida. Si el paciente tiene pródromos y eso, tratar de explicarle de que él reconozca los síntomas, evitar los lugares que estén con mucha densidad de población o muy calurosos, tratar de que tenga una correcta ingesta de líquidos. Todo ese tipo de cosas favorece a que no le ocurra. En muy pocos casos, generalmente requiere otro tratamiento, y esto es sobre todo si afecta la vida diaria del paciente, o sea, si tiene síncopes recurrentes, o en situaciones de riesgo, si le pasa manejando, o si tiene un trabajo en el que tiene que manejar cosas que son peligrosas, digamos, ahí bueno, hay que tomar otras medidas. Un detalle que quería mencionarle, que es bastante común ver que estos pacientes se saben que van a sincopar, pero no tienen la información que uno se la tiene que brindar de que lo que tienen que hacer es tratar de acostarse, ¿entendés? Si pueden, o al que está con él siempre, o algo así, tratar de ponerlo en decúbito, y se les va a explicarle que es algo benigno, ¿verdad? Y muchas veces pasa que uno ve estos cuadros y ve a los pacientes sentados, ¿viste? Que ya pálido, blanco, como papel, hay que acostarlo, ¿verdad? Aunque sea en el piso, y no importa, pero me parece a mí como que falta información en ese sentido, ¿verdad? De explicarle a la gente que hay que tratar de acostarlo y levantarle los pies. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto muchas veces que como que no hay la información como suficiente para darse cuenta de eso, y eso agrava la situación, o sea, mantiene, no la corrige, y se puede corregir muy fácilmente. Simplemente que la persona sepa que debe adoptar una posición de cúbito para que se le vaya el síntoma. Bien. Después, otro pilar del tratamiento es la suspensión o la reducción de los fármacos hipotensores, que pueden ser los antihipertensivos, bueno, los vasodilatadores, los fármacos antidepresivos,
todos ellos pueden generar hipotensión, entonces hay que ver qué es lo que toma el paciente y tratar de o suspenderlo o reducir las dosis. ¿Tá? Después otra cosa son las maniobras de contrapresión, ¿tá? Que son ejercicios isométricos que aumentan generalmente la presión arterial y el gasto, y eso mejora también los síntomas. ¿Tá? Y después el tratamiento farmacológico, que en realidad tiene como poca eficacia, digamos, sobre todo funciona en algunos tipos en pacientes jóvenes y con tendencia a la hipotensión, digamos, se ha visto que tienen mejor resultado, pero no funcionan mucho, supuestamente. Y son la fluocortisona, ¿verdad? Que lo que hace es como aumentar la reabsorción de sodio y expandir el volumen plasmático, ¿verdad? Eso genera aumento de la presión arterial, o los agonistas alfa, que son vasoconstrictores periféricos, nomás la midodrina creo que es uno, y otros que se usan, pero generalmente uno intenta hacer todo lo otro y después, bueno, si con eso no funcionó, digamos, pasar al tratamiento farmacológico. Esas son las maniobras de contrapresión, que yo no tenía mucha idea, pero bueno, estaban en la guía. Y después, las indicaciones de marcapaso en el síncope reflejo, tiene indicaciones específicas. Siempre es en pacientes mayores de 40 años, y siempre tiene que estar presente el reflejo cardioinhibitorio, como hablábamos hoy. Si no tiene si no tiene asistolía, generalmente no tiene indicación. O sea, generalmente no está indicado. Si no tiene el reflejo cardioinhibitorio, el marcapaso no está indicado en el síncope reflejo. Bueno, se tiene que documentar asistolías mayores a 3 segundos, y si el paciente tiene síntomas, o mayores a 6 segundos en pacientes que son asintomáticos o que tengan un bloqueo AB. En pacientes con síndrome de seno carotídeo, con síncope recurrente, frecuente e impredecible, pero que al hacer la maniobra del síndrome de seno carotídeo les disminuya la frecuencia cardíaca y se documente la sistolía. O sea, si solamente le baja la presión arterial, no tiene indicación de marcapaso. Y bueno, y la respuesta sistólica inducida por basculación también. Ahí es como un cuadrito que ponía la guía que dice, el paciente es mayor de 40 años y tiene un síncope recurrente, impredecible. Bueno, ahí le haces la maniobra del seno carotídeo y ves, si tiene asistolía, tiene indicación de marcapaso. Si no, pasás a la mesa basculante. Y así sucesivamente, hasta si en la mesa basculante tenía presencia de asistolías, tiene indicación de marcapaso. Si no, usas el Holter y así. Y si no tiene nada, no tiene indicación de marcapaso, obviamente. Después, el síncope por hipotensión ortostática, en realidad el tratamiento es bastante parecido al síncope reflejo. Formación y medidas sobre el estilo de vida, y la hidratación e ingesta de sal adecuada es como lo principal y lo fundamental. Después, reducir los fármacos vasoactivos, lo que hablábamos, los fármacos hipotensores. Y si persisten los síntomas, ahí se ve de hacer las maniobras de contrapresión, cabeza elevada. Te interrumpo un momento porque es un cuadro bastante común en la hipotensión ortostática en hipertensos, que uno los ve en la policlínica y están hipertensos, pero le haces pero te dice que de repente tuvo un síncope, y se levantó en la mañana o al mediodía, tuvo un síncope. Y es buena como medida, digamos, no suspenderla, porque claro, si vos suspendés la medicación antihipertensiva, va a estar más hipertenso también. Son pacientes que están por un lado hipertensos y por otro hacen hipotensión. Entonces lo que hay que hacer es tratar, antes de introducir medidas, digamos, de otro tipo, ¿verdad? Es modificar, ver cómo está tomando la medicación, ¿verdad? Y planificarla en horarios diferentes, distribuirla de alguna manera para tratar de evitar la hipertensión y a su vez también evitar los episodios de hipotensión, ¿verdad? Era eso nada más. Bien. Después, los síncopes de causa cardíaca, en realidad esto habría que cambiarlo porque es cuando hay disfunción del nodo sinoauricular o disfunción de la conducción AB, más allá de bradiarritmias o no, es más bien por eso, y las taquiarritmias, y después las causas por cardiopatía congénita, cardiopatía estructural. En un paciente que tiene bradicardia en el electro y que tiene disfunción del nodo sinusal y está sintomático, ese paciente tiene indicación de marcapaso. Si es asintomática, viste que el nivel de evidencia baja un poco, pero también tiene indicación, y si tiene bloqueo AB de segundo o de tercer grado, también. Y en los pacientes que tengan síncope y bloqueo bifascicular, eso es lo que hablábamos hoy, hay
hay un porcentaje, creo que es menos de la mitad, pero supuestamente después estos pacientes pueden desarrollar un bloqueo AB completo. Entonces hay que mandarles un estudio electrofisiológico para ver eso. Y ahí se puede ver si cumple alguno de estos criterios, si tiene pausas sintomáticas mayores a 3 segundos, eso siempre es lo mismo. Asistolías mayores a 6 segundos en un paciente que está asintomático, lo que sea, tiene indicación de marcapaso. Y después otra cosa importante que yo no lo puse acá, pero que es importante, es que los pacientes que tienen bloqueo bifascicular y tienen antecedentes de infarto, de insuficiencia cardíaca o FEBI menor a 35%, tienen indicación de cardiofibrilador implantable, porque tienen un riesgo aumentado de muerte súbita. Y en esos pacientes que tienen bloqueo bifascicular y una FEBI menor a 35, el síncope ya no es tanto un síntoma, sino que es más como un factor pronóstico. O sea, les aumenta mucho la mortalidad. Después, en cuanto a las taquiarritmias, pueden ser supraventriculares o ventriculares. Tienen indicación con nivel de evidencia 1, ablación con catéter, si no se puede probar con tratamiento antiarrítmico. Y en las taquicardias ventriculares es igual, pero se agrega el implante de cardiodefibrilador. Y acá yo les dejé, pero es cuando tienen un síncope de vida, una taquicardia ventricular y tienen una FEBI menor a 35, tiene indicación de cardiodefibrilador. O en pacientes que tienen... Está quedando sí, menos de un minuto, ¿está? ya termina. Bárbaro. En breve. Lo digo rápido. Dale. También los que tienen infarto y que hayan tenido una TB en el estudio electrofisiológico también tiene indicación de cardiodefibrilador. Después, los pacientes con cardiopatía estructural es como dijimos hoy. Si uno sospecha que tiene cardiopatía estructural, le pide el ecocardiograma y se ve alguna de estas patologías, uno asocia el síncope a esa patología y no tiene que pedir más nada. Y el tratamiento va a ser orientado a cada causa, ¿no? Que nos parecía demasiado como que hablar de cada uno del tratamiento, pero bueno, está. Y después hay como un capítulo aparte que es el síncope de causa desconocida en pacientes que tienen alto riesgo de muerte súbita. Y son los pacientes que tienen síncope y además tienen miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, disfunción sistólica, trastornos arritmogénicos heredados como el síndrome de Cutelargo o Brugada. Y según qué tipo de miocardiopatía tenga el paciente, va a variar el nivel de evidencia para la colocación de cardiodefibrilador. Eso en la guía de síncope está, y además hay una guía de muerte súbita que también habla de todo esto. También nos parecía como demasiado hablar de cada uno y cuál es la indicación de cada uno de cardiodefibrilador, pero tengan presente eso, que pacientes que tienen síncope y alguna miocardiopatía de estas van a tener que ir a buscar a ver qué indicación tiene para poner cardiodefibrilador. Okay. Y después, el pronóstico en realidad, bueno, los pacientes que son jóvenes y tienen